mamá le pagó a Mariana del Molino para que desaparezca. Mariana del Molino está viva, pero fingió su muerte. ¿Fingir su propia muerte? Ay, mi mamá es la peor persona del mundo. No, aquí el monstruo es Mariana del Molino. Lo que hizo Mariana no tiene nombre. Si Adriana fue capaz de abandonar a su hija por dinero, no se merece nada. Pero entonces no vas a seguir buscándola. No. Bueno, ¿y qué averiguaste de ese carpintero? Literal, lo único que encontré es que tiene una mueblería en San Clemente. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo los puedo ayudar? Estamos buscando Mi a... marido y yo venimos a buscar muebles para nuestro cuarto. Tomás del Río. El carpintero es esposo de Adriana. Oye, ¿se te perdió algo? ¿Qué pasó, Manuel? Tomás del Río estuvo en el taller y ya sabe que eres el esposo de Adriana. ¿Buscabas esto? ¿Qué haces en mi cuarto? ¿Qué hacías tú en mi taller? Salte, lárgate. ¿Ya le dijiste a tu hermano que compartían amante? ¿Y que el hijo que ella estaba esperando era tuyo? Fuiste a buscarme a mi taller, ¿no? Pues aquí estoy, para que hablemos. ¿Qué quieres? Quiero que me digas la verdad, Tomás. ¿Por qué tienes la cadena de mi esposa? No sé de qué hablas. Esa es mi cadena. Dámela. Dámela, llamo a la policía. Dámela. ¿Sí? Dámela. Llámalos y de paso les explicas y le explicas a tu hermano también. Por qué compartían amante. Y que esa mujer que se llama Adriana, acuérdate, Adriana, estaba embarazada. Sí, pero que encontré los recibos del ginecólogo en tu closet. Tienen tu nombre y el suyo, así que no trates de engañarme de que son de alguien más. Mariana del Molino es Adriana Molina y es mi esposa. El hijo que esperaba era tuyo, ¿sí o no? ¿Con qué derecho te pones a escrucar mis cosas, Con el derecho de que Adriana es mi esposa, así que dime qué pasó. ¿Dejó a Francisco Javier por ti? ¿O ese $1.000.000 que le dio tu mami era para que los dejara a los dos? Mariana era solamente mi amiga, nada más. Adriana no pudo generar un vínculo ni con su propia hija. Ella no tenía amigos. Pues no sé, conmigo sí lo generó. Y por mí hizo cosas que nunca nadie en la vida había hecho. Sí, como robar, mentir, hacerse pasar por alguien más. A mí me hizo cosas que espero que nadie me vuelva a hacer. Lo siento. Y por su hija, nunca hizo nada, hizo todo lo que una madre no debería hacer. Así que si hablas con ella, dile que no regrese. Que para nosotros está muerta. Y aquí te dejo tus recuerditos. Yo no sé por qué todos, incluyéndote, la pintan como si fuera un monstruo cuando no lo era. ¿Por qué? A mí Mariana me salvó la vida. Sí. Mariana y yo teníamos un lazo. O Adriana, no sé cómo se llama. Pero no es un lazo como el que tú pensabas, no es un lazo amoroso. O sea, ella me ayudó a dejar de tomar. Ella me ayudó a encontrarle un sentido a mi vida. Tú no estés hablando de ella así enfrente de mí. Ese no es Tomás del Río. Esa cartera la debe tener llena. Suéltalo. ¡Hey! ¡Hello, my dear! ¡Buenos días! Por la mañana. ¿Y entonces? ¿Qué clase de amigos tienes que te dejan aquí tirados después de que les compraste alcohol toda la noche? Tú eres la del otro día, ¿no? ¡Levántese ya! ¡Sacúdase! Cuando el alcohol deja de ser tu amigo, hay que tomar distancia, sí o sí. Si no te va a arrastrar, te va a llevar a un infierno en el que no quieres estar, te lo juro.
¿Qué te pasó? Tenía una madrina que pues, era alcohólica y básicamente perdió todo. Todo. La vida entera. Terminó de bailarina exótica en un bar de mala muerte. ¿Y le encontraste un sentido a tu vida? Pues permaneció relativamente sobrio ya por un tiempo. Tomás, ¿estás ahí? Mam. Dame 5 segundos, me estoy saliendo de bañar, ahorita te voy abajo. ¿No le vas a decir? No. No me importa lo que sepa o no mi mamá. La que me importa es Camila. ¿Ya te enteraste que Mariana se fue por dinero? ¿Puedes dejar usar a mi hermano, por favor? Lo estoy usando. Camila es una mujer increíble y jamás la usé. Y ya, sí, ya vine a hacer lo que tenía que hacer aquí. Ya descubrí que Adriana me dejó por dinero. Así que no te preocupes que mañana me voy. ¿Y qué más? ¿Y le vas a decir a mi hermana quién eres de verdad? ¿No? Sí. Sí, mañana cuando me vaya le voy a decir. Te pido por favor que no le digas nada todavía. Y confía en que tu secreto está a salvo conmigo. Y a mí no me gusta mentirle mucho a mi hermana, la verdad. Te entiendo. Te pido por favor que me des hasta mañana. Créeme que a mí me duele mucho más esconderle cosas a Camila. Camila, ¿qué haces aquí? No puedo parar de pensar en ti. Me voy a la casa de Los Cabos un tiempo para estar lejos de mi familia, de mi mamá. Es peligroso que estés aquí adentro. Alguien te puede... Necesitaba despedirme de ti antes de irme. Yo sé que la muerte de tu esposa está reciente y que no puedes, no quieres. Yo ya me di cuenta que lo de mi esposa es pasado. Ella nunca me quiso. Desde que te conocí, me doy cuenta que nunca nadie me hizo sentir así. En cuerpo y alma se encuentra la calma. Todo es cuestión de vencer el temor con la fe, llenando el vacío. Y bien, qué gran sorpresa me tienes del carpintero. Estoy ansiosa por descubrir que mi hijo no es un inútil. Siéntate. Pues César tiene una mueblería en San Clemente. Es un negocio propio. Qué emprendedor. ¿Y luego? No, pues nada más. Eso es un carpintero común y corriente. Hace muebles muy bonitos y eso te interesa. Tú me dijiste que averiguaste algo muy grave y que te urgía hablar conmigo. No me vas a decir que era para platicar de diseño de interiores. No. Me confundí. Pensé que era otra cosa, pero... Mira... Te voy a investigar más. Te lo juro. ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Te hiciste amiguito del carpintero y después te convenció de ponerte de su lado o, cómo? ¡Lo vi salir de tu cuarto!
Mira, Tomás, si yo te encargué este trabajo es porque espero resultados. Y lealtad. O además de alcohólico, drogadicto, eres un traidor. No soy traidor, mamá. Entonces... Traidor es lo menos que soy. Tampoco soy inútil. Déjame, me encargo yo, por favor, confía en mí. Por favor. Tú eres un bueno para nada. No. No vas a resolver las cosas nunca. Así que si no me dices lo que está pasando... César es el esposo de Mariana del Molino. ¿Qué dijiste? Sí, César es su esposo y tienen una hija juntos. En cuerpo y alma, a veces descansas. Todo es cuestión de vencer el temor con la fe, llenando el vacío. Hoy me quedo contigo en cuerpo y alma. En cuerpo y alma, la angustia se acaba, los buenos momentos, detienes el tiempo a nuestro favor, transformas el amor en cuerpo y alma. En cuerpo y alma. ¿Cómo que es infeliz es el marido de Mariana del Molino? Sí. Es su esposo y vino a sacar información. César tomó este trabajo para averiguar qué había pasado con su esposa. ¿Y Camila? Camila no sabe nada. Nada. O sea, ella le ofreció el trabajo y él lo tomó. Y averiguó bastante, al parecer. ¿Y tú cómo sabes todo esto? Porque me lo acaba de decir, mamá. ¿A ti? Sí, a mí. Supo que lo descubrí y se adelantó. No sé cómo. ¿Y qué sabe? Pues sabe que le pagaste a Mariana para que se fuera. ¿A dónde vas? A correr ese desgraciado de mi casa ahorita mismo. No. Mamá. ¿Qué? César me dijo que mañana mismo se larga de aquí. ¿Y también quieres que espere a que termine la pérgola? No, pero ¿para qué vas a hacer un escándalo? Hay que hacer las cosas bien. Por Camila, por favor. ¿Hagamos? Sí. ¿Hay que hacer? Sí. Es mucha gente, mi vida. Tú ya hiciste tu parte. Ahora sigo yo. Camila lo trajo hasta aquí, que enfrente las consecuencias de enamorarse de un mentiroso. ¿No te importa que tu hija sufra entonces? No, ya no, a mí no me vengas con melodramas. Déjame solucionar esto. Voy a correr ese tipo de inmediato. No me estés dando lata. ¿Cómo no? No voy a tener un espía en mi casa. César Ferrer, ¿qué me hiciste? Hoy no hay preguntas ni respuestas. No hay nada. Aférrate a mí, que juntos estaremos, nunca nos separaremos. César me dijo que le va a decir todo a Camila cuando se vaya. No tienes que solucionar nada, por favor. ¿Ah, sí? ¿Él te dijo eso? Sí. Pues no podemos confiar en su palabra. Ma, mira, escúchame. Camila está enamorada de César. Porfa. No, porque ese intruso la puede convencer fácilmente y tu hermana es una tonta, no va a tardar en perdonarlo. Dale chance. No, hay que ser radicales. Hay que cortar esto de raíz. Te felicito, hijo. Por primera vez en tu vida me has sorprendido gracias a tu información. Voy a poder acabar con César antes de que se convierta en un mayor problema.
Bueno. ¿Te desperté? No, ¿por qué? ¿Pasó algo? No, nada, es que escuché un ruido en el cuarto de al lado y ya no me pude dormir. Yo me quedé pensando en lo que me dijiste ayer. Nunca nadie me dice las cosas de frente. Y tú eres muy directo, Chuy. Es que a mí no me importa que seas senadora. Yo lo que quiero es que seas feliz, Ale. Me siento muy sola, Chuy. Me siento usada por Renata. Y Francisco Javier, pues, olvidada, me tiene olvidada totalmente. ¿Y entonces por qué te vas a casar? Eso no está en discusión. Pero lo que me dijiste en la cocina me removió todo por dentro. Francisco Javier ni siquiera me dio las buenas noches. Yo tampoco te las daría. Porque no te dejaría dormir. No seas atrevido. Es la verdad, Ale. Cualquier hombre daría lo que fuera por tenerte en su cama. Mira, mejor hablamos otro día, ¿sí? ¿Y para qué? Si ninguno de los dos puede dormir. ¿Por qué mejor no nos quedamos en la línea hasta que alguno se quede dormido? ¿Estás ahí? Aquí estoy. Eres tan hermosa. Nunca había dormido tan bien en mi vida. Yo nunca había tenido esta sensación de paz, de calma, de que el mundo es increíble. Yo tuve la sensación de que hay alguien en el mundo hecho para mí. Entonces es la mejor noche de mi vida. Yo también. Aunque el mundo y las responsabilidades siguen. Me tengo que ir. Carnal, no te vayas a hacer.